Hoy te presento a 7 conductores y 7 encuentros con lo inexplicable. A las 3 de la madrugada, la hora del diablo. Los taxistas conocen un lado oscuro de la ciudad que pocos imaginan. En cada trayecto nocturno, el verdadero terror no es quien sube al taxi, sino la historia que espera en la siguiente esquina. ¿Quieres conocer los relatos que ellos se atrevieron a contar? La del vestido blanco. Eran las 3 de la madrugada cuando una tormenta feroz comenzó a azotar el parabrisas. Las gotas caían con tanta fuerza que el ruido era ensordecedor, ahogando incluso la estática que salía de la radio. Las calles vacías de la Ciudad de México se alargaban como si estuvieran vivas, envueltas en sombras retorcidas por los faros. A mi alrededor solo había oscuridad y la sensación inquietante de que algo estaba por suceder. Mi turno había sido demasiado tranquilo hasta que la vi. Allí, bajo la lluvia torrencial, una figura solitaria se recortaba contra la penumbra. Una mujer de pie en la acera del viejo barrio de Xochimilco, inmovible como una estatua. La luz de los faros apenas la tocaba, pero su vestido blanco brillaba como un espectro entre las sombras. Mi instinto me gritaba que siguiera conduciendo, que no me detuviera. No a esa hora, no con esa tormenta, no en ese lugar. Pero algo en ella me congeló los dedos sobre el volante. Sin saber cómo ni por qué, mis pies se detuvieron en los pedales, como si algo más fuerte que yo me hubiera obligado a hacerlo. Había trabajado años en la noche, recogiendo a todo tipo de pasajeros, desde borrachos agresivos hasta tipos perdidos que deambulaban sin rumbo alguno. Ya nada me sorprendía, pero esta mujer, esta aparición en medio de la tormenta, no encajaba en ninguna de mis experiencias. Mi rutina se quebró en ese instante, y mientras mi corazón se aceleraba, supe que aquella noche sería diferente. Ella estaba completamente empapada, pero no parecía notar el frío. Llevaba un vestido blanco largo y pegado a su piel por la lluvia. Su cabello oscuro y enmarañado le cubría el rostro, pero sus labios pálidos se movían cuando se acercó a la ventanilla. «¿Me llevas al río?», dijo con un tono apagado, apenas audible, pero suficiente para hacerme estremecer. Algo en su voz me heló la sangre, pero asentí. No pude decir que no. La observé mientras se acomodaba en el asiento trasero. A través del espejo retrovisor apenas podía distinguir sus rasgos. Su cabello le caía sobre el rostro, pero lo poco que alcanzaba a ver me dejó intranquilo. Manos delgadas, casi esqueléticas, uñas largas y afiladas. El aire dentro del taxi se volvió tenso, pesado, como si el simple hecho de tenerla allí hiciera más difícil el respirar. «¿Al río?», repetí, buscando aclarar, aunque sabía de qué me hablaba. Xochimilco era famoso por sus canales, pero nadie, absolutamente nadie, iba ahí a esas horas. «Sí, el río. Mis hijos», dijo con una voz quebrada, un lamento apagado. «Los busco desde hace tanto. Ellos...». Su voz se quebró y sus palabras, aunque suaves, llenaron el taxi de un dolor profundo. «¿Sabes lo que es perderlo todo?». La miré a través del espejo retrovisor. Sentí una extraña mezcla de lástima y terror. Sus ojos vacíos de vida eran pozos oscuros que parecían tragarse la poca luz que había en el coche. Pero el miedo no fue suficiente para contener toda mi curiosidad. ¿Qué pasó con tus hijos?», pregunté, sin saber exactamente por qué lo hacía. ¿Qué clase de historia podría contarme una mujer que se veía tan rota? Ella se quedó en silencio por un momento. El único sonido era el del agua cayendo sobre el coche y el zumbido del motor. Finalmente habló. Su voz
Era un murmullo tan bajo que tuve que esforzarme para oírla. Los perdí. Los vi hundirse en las aguas. Mis manos no llegaron a tiempo. Mis gritos no fueron suficientes. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Cada palabra suya estaba llena de un dolor que parecía más antiguo que el mismo tiempo. ¿Cómo fue que murieron?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La leyenda de La Llorona era parte de la cultura de la ciudad. Todos sabíamos sobre la mujer que lloraba por sus hijos perdidos. Fue mi culpa, respondió, esta vez con más intensidad en su voz, como si la confesión les desgarrara el alma. No supe protegerlos, el agua se los llevó y ahora siempre los busco. Mis manos temblaban sobre el volante, pero seguía conduciendo. Aceleré, queriendo llegar rápido al destino. Todo en mí gritaba que algo estaba mal, pero una fuerza extraña me obligaba a seguir. A lo lejos, el puente de la viga que cruzaba el canal aparecía entre la neblina. Ese era su destino, lo sabía. ¿Por qué no lo salvaste?, insistí, aunque mi mente me gritaba que me callara. Fueron mis manos, dijo con un dolor que parecía casi tangible. Fueron mis manos las que los soltaron. Los entregué al agua por rabia. La ira y la desesperación me consumieron, y cuando intenté salvarlos ya era tarde. Mi cuerpo se tensó. «Es la Llorona», me dije en ese mismo instante. Las historias de mi abuela cobraron vida en aquel momento. Decía que había ahogado a sus hijos en un arrebato de ira, pero escucharla a ella, sentir su presencia tan cerca, hacía que esa leyenda fuera más real de lo que jamás había imaginado. El puente estaba desierto cuando llegamos. La niebla se arremolinaba sobre el agua, cubriendo todo con una manta blanca que hacía difícil ver más allá de unos cuantos metros. Me detuve, con la esperanza de que se bajara y todo acabara, pero su lamento continuaba. «Es aquí», murmuró, mientras se inclinaba hacia adelante. Su rostro se acercó, tanto que pude sentir su aliento frío en mi oído. «Siempre vuelvo al río, siempre los busco». Mi cuerpo estaba paralizado. Sabía que, si me giraba y la miraba de frente, vería algo mucho peor que la mujer que había recogido. Ella abrió la puerta y salió sin hacer ruido, como si flotara, deslizándose hacia el río. Desde el asiento del conductor, la vi moverse hacia el agua. Su vestido ondeaba como si fuera parte de la niebla. La miré desaparecer en la oscuridad, y cuando ya no pude verla, solo quedó un eco de su llanto y un grito desgarrador que se desvanecía en la corriente. Quise irme de inmediato, pero algo me lo impedía. Mis manos temblaban sobre el volante y mi cuerpo se negaba a obedecer. Cuando finalmente conseguí arrancar el coche, sentí como si una parte de mí hubiera quedado en aquel puente junto a ella. Conduje hasta el amanecer, temeroso de detenerme. Al llegar a casa, el sonido de su llanto seguía resonando en mi cabeza. Y después, cada vez que la lluvia golpeaba el techo de mi taxi, escuchaba su voz, buscándome, arrastrándome de nuevo a aquella noche en Xochimilco. Sé que tarde o temprano volveré al puente, pero esta vez cuando la vea, tal vez no sobreviva para contarlo. El taxímetro de la muerte. Era un trabajo simple. Me subía al taxi, encendía el taxímetro y recorría las calles de la ciudad en busca de clientes. Había hecho ese recorrido tantas veces que podía conducir sin pensar, sin sentir. Las noches en la capital eran largas, pero el anonimato que me daba ser taxista en una ciudad tan grande como Bogotá me hacía sentir invisible. Los pasajeros entraban y salían en mi vida como sombras, sin dejar rastro, hasta que una noche todo aquello cambió. Recogí a un hombre en una esquina oscura de la calle 26, cerca del cementerio central. Subió al taxi sin decir una palabra, y cuando le pregunté a dónde iba, solo murmuró una dirección vaga hacia el sur,
Algo en su tono me incomodaba, pero inicié el viaje de todos modos. El taxímetro comenzó a correr como de costumbre, pero cuando la tarifa alcanzó los 66.600 pesos, el hombre empezó a convulsionar. Intenté detenerme, pero fue demasiado tarde. Para cuando llegamos al hospital San José, ya estaba muerto. Pensé que era solo una terrible coincidencia, una tragedia en medio de la noche bogotana. Pero una semana después, sucedió de nuevo. Otra pasajera, otra vez el número macabro en el contador y otro cadáver más. Entendí que había algo diabólico detrás de ese maldito taxímetro y una sensación de terror comenzó a envolverme. Con el paso del tiempo, en los hospitales empezaron a llamarme la muerte en taxi. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Una noche, mientras recorría las calles desiertas de Bogotá, pasé por el Parque de los Periodistas en el centro y recogí a una nueva pasajera. Era una anciana frágil, con un pañuelo en la cabeza, que me sonrió de manera extraña mientras cerraba la puerta. Empecé el viaje con el estómago hecho un nudo. Mientras el taxímetro aumentaba, el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué pasaría si volvía a llegar al número maldito? Cada segundo me acercaba más a él y los latidos de mi corazón se sincronizaban con el clic del contador. Pasaron los 30.000 pesos, luego los 40.000. Tenía que detenerme, pero entonces la anciana me dijo algo que me heló la sangre. Si te detienes, será tú el que mueras. Su voz agrietada y baja resonó en mi mente mientras cruzábamos la avenida El Dorado. Traté de calmarme y pensar con más claridad mientras el taxímetro seguía aumentando. Decidí hacer algo desesperado. Tomé un desvío por la calle 100, intentando cortar el viaje, llegar a mi destino antes de cruzar el umbral de los 66.600 pesos. No puedes escapar de lo inevitable, dijo la anciana, con una sonrisa que parecía deformarse bajo las luces parpadeantes de la calle. Los latidos de mi corazón estaban descontrolados. Debería simplemente dejar que el destino siguiera su curso. Estaba claro que este taxi estaba maldito. Pero, ¿qué era peor? ¿Mi vida o la de ella? El contador alcanzó el precio fatal y mi respiración se detuvo. Pero esta vez no hubo gritos ni convulsiones, solo silencio. Miré atrás del espejo retrovisor y vi a la anciana mirándome fijamente, sonriendo con una calma aterradora. No había sufrido ninguna muerte violenta. En cambio, su cuerpo comenzó a desmoronarse lentamente, convirtiéndose en polvo, como si el tiempo mismo lo hubiera reclamado. Se fue antes de que pudiera detener el vehículo, pero no fue un alivio. Cuando la anciana desapareció, sentí algo cambiar en el taxi. Era como si una fuerza invisible hubiera decidido que ahora yo era parte de este juego maldito. El taxímetro se reinició, pero esta vez el número comenzó a correr sin pasajeros. Y entonces comprendí la verdad horrible. Mi vida ahora estaba conectada al contador. Si llegaba a la misma cifra, yo también sufriría el mismo destino. Debía encontrar un pasajero que reiniciara el taxímetro y salvar mi vida. Conduje en silencio por las calles vacías de Champinero. El sonido del taxímetro resonaba más fuerte que nunca. De allí en adelante, los pasajeros seguían subiendo. El contador seguía aumentando y volviendo a cero. Pero tarde o temprano, el contador alcanzaría la cifra maldita de nuevo. No habría escapatoria. Con cada nuevo cliente, cada uno que se subiera, mi destino se acercaba y todo lo que podía hacer era seguir conduciendo permanentemente hacia mi propio final. La pareja fantasma. Llevaba años trabajando como taxista en las noches de Buenos Aires. Nada me sorprendía ya. Pasajeros ebrios, solitarios, tristes. Había visto de todo.
Mis largas jornadas nocturnas eran monótonas y la lluvia no hacía más que reforzar esa sensación de aislamiento. Mi trabajo consistía en recoger gente, dejarlas en su destino y seguir adelante, sin hacer demasiadas preguntas. Una noche, algo fue diferente. La mujer que se subió a mi taxi en la esquina de la avenida Corriente y Callao no era como las demás. Llevaba un vestido negro de tela fina, claramente inapropiado para la lluvia torrencial que caía sobre la ciudad. Sin embargo, ni una sola gota parecía haberla tocado. Tenía un aire de misterio, una elegancia antigua, como salida de otro tiempo. Me indicó la dirección sin mirarme, solo con su voz suave y melodiosa que atravesaba el ruido de la lluvia. No puedo evitarlo, quería saber más de ella. Algo de mí deseaba descifrar el enigma que parecía envolverla. Conduje en silencio por las calles empapadas, robándole miradas por el retrovisor. Su piel pálida brillaba bajo las luces intermitentes de las avenidas, y sus ojos, fijos en el horizonte, parecían perdidos en un lugar más allá de esta realidad. Intenté hablarle, romper el incómodo silencio, pero solo me respondía con monosílabos, mirando siempre al frente. Mientras me acercaba a la dirección que me había dado, una sensación extraña comenzó a crecer en mí. Algo no encajaba, pero no sabía qué. Cuando llegamos al destino, a las afueras de la ciudad, la chica se desvaneció de repente, sin abrir la puerta, sin ningún sonido. Miré hacia atrás y el asiento trasero estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza. Salí del auto bajo la lluvia y miré a mi alrededor buscando alguna explicación. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido así? La tormenta no dejaba de rugir y me quedé ahí, empapado, con una pregunta quemándome por dentro. ¿Quién era esa mujer? Durante los días siguientes, la imagen de su rostro no me dejaba en paz. Decidí investigar la dirección a la que me había llevado. Pregunté en el vecindario, visité bibliotecas, rastreé archivos antiguos y pronto descubrí algo horripilante. Hace unos cuantos años, una mujer había muerto en un accidente automovilístico justo en ese mismo lugar. Su descripción coincidía perfectamente. La historia hablaba de una joven llamada Kelly, conocida por su impresionante belleza y elegancia, que murió cuando su coche se salió del camino una noche lluviosa en la autopista que conecta con San Isidro. Era el mismo trayecto que había hecho conmigo. La verdad golpeó como un martillo. Había recogido al fantasma de Kelly, el alma atrapada de una mujer que había muerto hace décadas. Era ella quien había estado en mi taxi, intentando regresar a casa, noche tras noche, año tras año, sin lograrlo nunca. Pensé que conocer la verdad me traería paz, pero en lugar de eso, trajo un tormento. Todas las noches, cada vez que la lluvia caía, me encontraba volviendo a esa misma esquina de la avenida Corrientes, donde la vi por primera vez, esperando, buscando su silueta bajo la farola. Sabía que nunca podría dejarla ir. Ya no era solo su belleza lo que me atraía, sino la fría certeza de que de algún modo ella me había reclamado. Ahora conduzco por las mismas calles de siempre, pero ya nada es igual. La rutina de antes ha desaparecido. Cada vez que la lluvia cae, siento su presencia cerca, como si pudiera volver a aparecer en cualquier momento. Pero sé que, si lo hace, esta vez no la dejaré marchar. Y me pregunto si, de alguna forma, cuando mi turno en esta vida termine, estaré a su lado. El pasajero silencioso. La lluvia caía con una furia que solo en Guayaquil parecía tener sentido, golpeando el parabrisas como si quisiera atravesarlo. La avenida 9 de octubre estaba desierta. Solo el rugido del temporal llenaba el silencio de la noche.
Me sentía solo, pero no de la manera tranquila, sino de esa soledad que sientes antes de un mal augurio. Entonces lo vi. Una figura bajo la luz mortecina de una farola, apenas una sombra en la acera. Todo en mí gritaba que no me detuviera. Una advertencia primaria que vibraba en mi columna. Pero entonces alzó la mano, pidiéndome que parara. Parecía un buen viaje, un cliente que pagaría bien. La ambición ahogó la voz de la razón y pisé el freno. El hombre abrió la puerta trasera y se deslizó dentro sin hacer un sonido, como si no tuviera peso, como si fuera una existencia de la misma noche que nos rodeaba. ¿A dónde?, pregunté, intentando sonar natural, aunque mi voz tembló, quebradiza sin razón aparente. Ante el silencio, observé por el retrovisor. Sus ojos eran pozos negros, vacíos imposibles de enfocar. «Señor», insistí. Su boca se curvó con una sonrisa lenta demasiado amplia, dejando ver dientes largos, afilados, tan erróneos que parecía una burla al humano. «Al infierno», susurró, con una voz que parecía brotar del fondo de la tierra, profunda y resonante, como el eco de algo que nunca debió ser escuchado. Antes de que pudiera reaccionar, el taxi se estremeció y el motor rugió cobrando vida propia. Mis manos se aferraron al volante por instinto, pero pronto comprendí que ya no tenía control. Las ruedas chirriaron y el auto se lanzó hacia adelante, como si algo invisible lo empujara. Las calles comenzaron a distorsionarse, los edificios a lo largo del Malecón 2000 se alzaban y retorcían, transformándose en figuras grotescas que parecían contemplarnos. La ventana eran ojos, cientos de ojos que seguían cada movimiento, y el olor a azufre empezó a colarse por las rejillas del aire, mezclándose con el pestilente olor a carne descompuesta. ¿Qué está pasando?, grité, pero la voz se me quebró en la garganta. El pánico me apretaba el pecho. Él comenzó a reír. Era un sonido bajo, gélido, que fue haciéndose cada vez más fuerte, llenando el taxi como un eco que venía de todas partes y de ninguna a la vez. «Tu alma es el precio del viaje», dijo, y antes de que pudiera procesarlo, sentí sus dedos fríos como la muerte cerrándose en torno a mi cuello. Intenté forcejear, pero su fuerza era abrumadora. En el espejo retrovisor vi su rostro cambiar. La piel se le desgarró, como una máscara vieja, dejándose ver una criatura monstruosa con cuernos retorcidos, ojos ardientes y una sonrisa llena de colmillos imposibles. El taxi aceleró hacia el abismo, que se abrió de repente frente a nosotros, tragándose el asfalto de la avenida Loja. Sentí el vacío en el estómago mientras caíamos y vi cómo las llamas se alzaban para recibirnos. Grité, pero mi voz se ahogó en la risa demoníaca del ser, y en un instante todo desapareció. De pronto, el taxi estaba de nuevo en una esquina cualquiera de la ciudad, bajo la lluvia. Las luces de los postes titileaban y el sonido distante del río Guayas volvía a ser el único que escuchaba. Mi corazón latía con fuerza desbocada. Miré hacia atrás y el asiento trasero estaba vacío. Suspiré intentando calmarme. Tal vez había sido una alucinación, una especie de pesadilla despierta. Pero entonces lo vi. Una pequeña caja de madera, oscura y antigua, con extraños símbolos tallados. Estaba entreabierta y emitía un leve resplandor, como si dentro guardara algo más que oscuridad. Algo en mi interior me rogaba que no lo tocara, pero la curiosidad es una serpiente traicionera. Mis dedos se movieron antes de que pudiera detenerme. Al contacto, un dolor agudo me atravesó el pecho, como si algo me desgarrara por dentro. La caja se abrió por completo y una figura tallada emergió, negra como la nada, tan oscura que parecía devorar la luz misma. El aire cambió de golpe. El olor a gasolina y lluvia otra vez se tornó en algo peor, a muerte, a putrefacción.
Sentí una presencia tras de mí, helada, y me giré de inmediato. No había nada, pero el retrovisor se empañó lentamente y en la neblina apareció el rostro del hombre, esa misma sonrisa imposible extendiéndose hasta donde un rostro humano no podría. Intenté gritar, pero el miedo me paralizó. Algo invisible me sujetó contra el asiento, aplastándome. Los símbolos de la caja comenzaron a brillar intensamente como brasas vivas y sentí que la vida se me escapaba de mi cuerpo. Lo entendí en ese momento. No era una caja cualquiera, era una puerta. Un sello que había mantenido prisionero a algo que ahora estaba libre. Y yo, un idiota, había sido quien lo desató. La oscuridad me envolvió. Lo último que escuché fue su voz, susurrante, prometiéndome un tormento eterno. Bienvenido a tu nuevo viaje, taxista. Apenas comienza la eternidad. El silencio me rodeó como una mortaja. Nunca debí haber recogido a ese pasajero. Nunca debí haber tocado esa caja. Ahora el infierno me espera y la noche eterna apenas comienza. Sombra Car, un viaje sin retorno. Descárgala solo si te atreves. Esa advertencia parpadeaba en la pantalla de mi teléfono, y aunque una parte de mí quiso ignorarla, la curiosidad fue más fuerte. Sombra Car prometía ser una app de taxis como cualquier otra, pero los rumores en foros oscuros susurraban algo más. Pasajeros que no pertenecían a este mundo. Años de monotonía conduciendo por las calles de El Paso me habían dejado sediento de algo distinto. Las mismas rutas aburridas, las filas eternas en la frontera con Juárez, el ruido del tráfico en la I-10. Todo se volvía insoportablemente rutinario. Así que, cuando un compañero mencionó Sombra Car, con sus promesas de ganancias extraordinarias, no me pude resistir la tentación. La primera solicitud llegó a medianoche. El destino, un lugar en los límites de la ciudad, donde las luces se diluían y el desierto empezaba a engullir la civilización. Llegué a un descampado donde la tierra era polvo y sombras. Pensé que era una broma, pero de la niebla emergió una figura. Abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. No pude ver el rostro, pero el frío que trajo consigo me caló hasta los huesos. Su voz, cuando finalmente habló, era como una promesa de oscuridad. Al principio, cada viaje era más perturbador que el anterior. Pasajeros que parecían perderse en el paisaje, otros que susurraban palabras en idiomas olvidados y algunos que simplemente desaparecían antes de llegar a su destino, dejando atrás un olor a acre, como azufre. Pero el dinero era real y cada pago era más grande que el anterior. Mis temores comenzaron a apagarse ante la promesa de riquezas. Mientras pagaran, ¿qué importaba quiénes o qué fueran? Mi taxi, antes una reliquia destartalada, pronto se convirtió en un coche de lujo. Mi cuenta bancaria creció hasta el punto en que podía dejar ese trabajo cuando quisiera, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Cada nuevo pasajero dejaba una marca invisible, como si una parte de mí quedara atrapada en el asiento trasero como ellos. Y entonces llegó la solicitud que lo cambió todo. Un destino que no aparecía en ningún mapa, con un pago que eclipsaba todos los anteriores. Este será el último, me dije. Conduje hacia las afueras, pasando por el viejo cementerio de Concordia, un lugar que todos en la ciudad preferían evitar, especialmente a esas horas. Mi pasajero no era como los anteriores. Su presencia llenaba el auto con un silencio pesado. Cuando lo miré a través del retrovisor, sus ojos no eran ojos, eran pozos, de esos pozos sin fondo, llenos de una oscuridad que se extendía más allá del entendimiento humano. Al llegar al destino, intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El cinturón se cerró sobre mí como una serpiente y la voz del pasajero resonó en mi mente. Ahora eres parte de nosotros. Desde entonces,
Las noches se fundieron unas con otras. No sé cuánto tiempo ha pasado. Cada vez que recojo un nuevo pasajero, siento que no soy yo quien conduce, sino algo más, algo que habita mi cuerpo, mientras mi verdadero yo quedó atrapado en algún rincón oscuro de mi mente. Mi reflejo en el retrovisor ya no me pertenece. Esos ojos no son los míos. El dinero sigue fluyendo, pero ¿de qué sirve? Ya no tengo vida fuera de este taxi maldito. No puedo escapar. Cada noche recojo pasajeros que parecen no ver lo que soy realmente. A veces quiero gritarles que huyan, que no se suban, que no cometan el mismo error que yo. Pero no puedo. Solo puedo mirar atrapado cómo se entregan a su destino. Si alguna vez en una noche sin luna ves un taxi de lujo esperando en una esquina desierta en las calles fronterizas de El Paso y el conductor tiene los ojos vacíos, no te acerques. Ese soy yo. Y si subes, solo puedo desearte suerte en tu último viaje, porque ese destino al que te llevo no tiene retorno. El espejo retrovisor. Todo empezó con un destello fugaz en el espejo del retrovisor. Eran las 3 de la madrugada, la hora más solitaria en las calles de Nogales. 12 horas al volante ya me pesaban en los párpados. El sueño se arrastraba por mis huesos, pero cuando miré de nuevo, había algo. Ahí, en la esquina derecha del asiento trasero, una figura. Giré de inmediato la cabeza y empecé a sentir los latidos de mi corazón en las sienes, pero el asiento estaba vacío. Me reí nervioso, intentando convencerme de que solo era el cansancio. Y aún así, la sensación de incomodidad no desaparecía. Una especie de frío se anidó en mi pecho y no se negaba a irse. 10 años como taxista me habían enseñado que la vida en Nogales era un ciclo sin fin. Las mismas calles polvorientas, los mismos rostros cansados, los mismos silencios trasnochados por la frontera. Nunca pensé que esa noche todo cambiaría para siempre. A las 4 de la mañana volvió a pasar, esta vez la figura de una mujer, su rostro pálido y de ojos hundidos, me miraban fijamente desde el espejo. Mi piel se erizó, el frío se volvió cuclillas en mi espalda, giré y una vez más el asiento estaba vacío. El aire se hizo denso, como si el coche se hubiera llenado de humo invisible, y el miedo comenzó a colarse bajo mi piel. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada vez que encendía el taxi, algo nuevo aparecía en el espejo. Sombras con movimientos erráticos, rostros deformados que parecían reírse de mí, figuras borrosas que se desvanecían si giraba la cabeza, siempre en el espejo, nunca en el asiento real. El miedo empezó a apretarme el cuello, pero necesitaba el dinero, no podía dejar de trabajar. Desesperado, instalé una cámara en el taxi. Tenía la esperanza de grabar algo, de tener pruebas de que no me estaba volviendo loco. Pero las grabaciones solo mostraban mi cara desencajada, con el terror reflejado en cada uno de mis gestos. Nadie más podía verlo que yo. Una noche, la aparición fue diferente. Era un anciano encorvado, vestido de negro. Estaba en el asiento trasero, no sonreía ni me miraba. Sus labios se movían, susurrando algo que no podía entender. Sin pensar, le pregunté, ¿qué quieres de mí? El anciano detuvo su murmullo, sus ojos vacíos se encontraron con los míos a través del espejo. Con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo una sola palabra: cuidado. Perdí el control de volante por un instante, el taxi derrapó y tuve que frenar en seco en la calle Mariposa. Mi corazón latía como un tambor desbocado. ¿Cuidado de qué? ¿Era una advertencia o una amenaza? Esa misma noche recogí a 2 hombres en traje y corbata frente a un club nocturno. Parecían nerviosos, como si no quisieran estar ahí más de lo necesario. Mientras conducía hacia el centro,
Los vi en el espejo. El anciano estaba sentado entre ellos con su mirada perdida, sin que los otros lo notaran. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y tomé acción. ¡Salgan del coche!, grité, frenando de golpe en una intersección vacía. Los hombres me miraron como si estuviera loco, pero mi expresión debió ser suficiente para que salieran corriendo. Fue en ese momento cuando escuché el estruendo. Un camión descontrolado pasó por la calle, embistió mi taxi, destrozándolo por completo. Si hubiéramos estado dentro, todos habríamos muerto. Las ambulancias y los policías llegaron rápido. Los paramédicos dijeron que tuve suerte, pero yo sabía la verdad. La figura del espejo nos había salvado, pero no me sentía seguro. Al regresar a casa miré al espejo del pasillo. Ahí estaba el anciano, observándome con sus ojos vacíos. Esta vez no dijo nada. No necesitaba hacerlo. En ese momento lo comprendí. El peligro no había parado. Las apariciones en el espejo no eran una maldición, sino una retorcida bendición. Una advertencia constante de que la muerte estaba cerca, acechando en cada esquina, en cada calle desierta. Ahora, cada vez que me siento al volante, miro el espejo retrovisor con una mezcla de miedo y agradecimiento, porque sé que en ese pequeño rectángulo de vidrio se esconde la delgada línea entre la vida y la muerte. Y yo soy el único que puede verla. El taxi maldito. Comprar mi propio taxi de segunda mano fue, al principio, un logro del que me sentía orgulloso. Me gustaba la sensación de la libertad de trabajar por mi cuenta, de recorrer las calles a mi antojo, pero el orgullo pronto se transformó en un terror que no me deja respirar. Todo empezó con sensaciones sutiles, casi imperceptibles. Un aire helado que recorría el coche cuando no había motivo alguno. Susurros que parecían surgir de la nada. Me convencí a mí mismo de que solo era el cansancio, pero eso era solo el principio. Una noche, mientras recorría la avenida Amazonas, un anciano hizo la parada. Su rostro estaba ajado. Cuando se subió, el ambiente en el taxi se volvió espeso, como si el aire se hubiera convertido en humo. «Este taxi no debiste comprarlo», murmuró sin siquiera mirarme. Su voz era como una caricia de hielo en la oscuridad. Al bajar, me dedicó una mirada vacía, llena de lástima. Conducía por la carretera desierta hacia el Valle de los Chillos, cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear como locas. La radio, que llevaba meses sin funcionar, se encendió de repente, vomitando una voz que sonaba más como un gruñido que como palabras. «Hugo», gruñó, cargada de odio, «no deberías estar aquí. Este es mi taxi, mío». Descubrí el nombre del antiguo dueño, Raúl. La historia oficial era que había muerto en un accidente, pero la verdad era peor. Raúl se había quitado la vida dentro de este taxi, consumido por la amargura y el rencor. Su voz, su odio, parecían haberse quedado impregnados en cada rincón del coche. Las noches se convirtieron en un suplicio. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, el rostro de Raúl me observaba desde la oscuridad. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con un odio que traspasaba el cristal y me helaba los huesos. «Vas a sufrir como yo sufrí», susurraba con una sonrisa distorsionada. «Voy a destruir todo lo que amas como destruiste mi vida». El taxi ya no me obedecía. Aceleraba solo por las avenidas como si tuviera vida propia, como si Raúl controlara cada movimiento. En la avenida 6 de diciembre se lanzó hacia el tráfico sin previo aviso. En la avenida Simón Bolívar frenó tan bruscamente que el cliente en el asiento trasero salió disparado, aterrorizado. Nadie quería subirse a mi taxi y Raúl lo disfrutaba. Se reía. Su carcajada resonaba dentro del coche, llenando cada espacio con su crueldad.
Nadie te creerá, se burlaba. Estás solo, Hugo. Solo conmigo. Busqué respuestas desesperado. Descubrí que yo conocí a Raúl. Hace años, cuando yo trabajaba en un taller mecánico, él llevó su taxi para repararlo. Le dio un diagnóstico falso, uno que él no podía pagar, para poder quedarme con su taxi a un precio irrisorio. Lo que para mí fue un negocio fácil, para Raúl fue el principio del fin. Perdió su taxi, se endeudó y poco después perdió todo lo demás. La culpa me invadió como un veneno, pero ya era tarde. Una madrugada, desesperado, detuve el coche en medio de la carretera y grité: ¿Qué quieres de mí? Quiero que sientas el dolor que yo sentí, respondió. Que pierdas todo como yo lo perdí, y cuando no te quede nada, cuando estés tan vacío y tan desesperado como yo lo estuve, entonces tomaré tu lugar. Todo lo que me importaba empezó a desmoronarse. Mi familia me dejó, aterrorizada por mis arranques de ira y por las cosas que decía que veía. Mis amigos desaparecieron. Intenté vender el taxi, pero cada vez que alguien mostraba interés, Raúl se aseguraba de espantarlo. Averías misteriosas, accidentes, visiones que hacían que los compradores salieran corriendo. Ahora conduzco por las calles de Quito sin rumbo alguno, sin clientes, sin destino, solo Raúl y yo. A veces siento cómo posee a peatones al azar, obligándolos a lanzarse frente al coche o a gritarme obscenidades mientras paso. Se deleita con mi desesperación y mi impotencia. Pronto estarás tan roto como yo, me susurra, y entonces tomaré tu lugar, tu cuerpo, viviré de nuevo, pero tú quedarás aquí, atrapado para siempre. Y yo sé que no hay escape. Este taxi es mi prisión y Raúl mi verdugo. Con cada kilómetro que recorro, siento que me acerco más a mi final. Espero el momento en el que Raúl decida que ya he sufrido lo suficiente, pero en el fondo sé que ese momento nunca llegará, porque la venganza de Raúl no tiene fin. Yo soy su víctima elegida, condenado a seguir conduciendo noche tras noche, como un alma perdida en un taxi maldito.